Transparentes. Una entrevista con la doctora Irma Heréndira Sandoval, directora del Laboratorio Anticorrupción del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Un escándalo de corrupción de clase mundial. Sí, no, una historia más de esta ominosa red de corrupción que ahora presentan como la gran novedad, pero que lamentablemente es una vieja historia, ¿no? Que se repite año con año y que obviamente tiene, creo yo, su origen en este esquema privatizador de la riqueza y los bienes públicos de la nación, como lo es la electricidad, ¿no? Doctora, y por cierto, sí. ¿Qué te parece la actuación en este caso de corrupción de 18 jueces? Porque en otros casos poco se habla porque no se sabe bien a bien el tema de los jueces. En este asunto están señalando a 18 jueces, es decir, la corrupción no solo en el gobierno federal, no solo en el Ejecutivo, sino también salpicando al Poder Judicial. Al Poder Judicial, sí, tienes mucha razón. Esta consignación de 18 jueces, de 20 peritos supuestamente independientes y de 22 funcionarios, ¿no? Se habla de que el secretario de la Función Pública señala, digamos, a 60 involucrados formalmente, pero bueno, quien es el cabecilla principal de esta mini mafia de los 60 involucrados, pues está prófugo, ¿no? Que es el señor, el famoso Néstor Díaz, y que además está prófugo por también un desfalco grave, muy cuantioso a la paraestatal, señalado directamente por enriquecimiento ilícito, y que además ha estado metido en el ojo del huracán desde siempre en estas investigaciones de corruptelas, de gran corrupción, desde hace mucho, ¿no? Es clarísima la historia de que él fue inhabilitado previamente a ser designado como director de operaciones de la paraestatal, de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, repito, una historia de colusión, como bien señalas, ¿no? En donde ya se salpica incluso al propio Poder Judicial, pero que está una vez más dándonos nada más la punta del iceberg de toda la impunidad y bueno, lamentablemente, digamos, la doble moral en términos de que se anuncia a esta empresa como una empresa de clase mundial, como bien señalada al principio, y pues que no es otra cosa más que un nido, lamentablemente, y probado ahí con los datos, pues de corruptelas, de tráfico de influencias, de enriquecimientos ilícitos, que finalmente lo más grave, Jorge Armando, si me permites, es que nos está pues cerrando el futuro como nación, ¿no? Yo te decía que sí es importante pues sí, poner atención a estos descubrimientos de los supuestamente nada más 60 involucrados, ¿no? Pero no perder de vista que, repito, tanto el cabecilla mayor, que es el señor Néstor Díaz, como muchos otros que debieran estar investigados a profundidad por este gran tráfico de colusión de influencias, pues no se están abriendo líneas de investigación a fondo en materia de corrupción, de conflictos de intereses, de corruptelas, en términos verdaderos, ¿no? Y sin señalar, pero bueno, está también probado, ha habido acusaciones muy fuertes por parte de diputados, de senadores, de que el propio Elías Ayub tendría que estar investigado, ¿no? O sea, hay que empezar a ver la corrupción de forma estructural y desde arriba, y no, digamos, a los chivos expiatorios de siempre, aunque evidentemente es importante sí dar cuenta de estos desfalcos en estos niveles, ¿no? Doctora, permíteme añadir un elemento de información antes de hacerte la siguiente pregunta. El secretario de la Función Pública, Vega, ha dicho que estos 60 involucrados en la red de corrupción operaron de forma tal que obligaron a la CFE al pago indebido de 1,320 millones de pesos a campesinos representados por coyotes, que emprendieron 232 juicios contra la paraestatal en demanda del pago de derechos de servidumbre, que es el uso de su terreno para pasar líneas de conducción de energía eléctrica en el estado de Sinaloa. Y bueno, también dijo que en 190 juicios se realizó el pago a los demandantes,
pese a que prescribieron sus derechos. Ahí está la participación de los jueces. En 18 la autoridad judicial declaró rebeldía porque los abogados no contestaron, los abogados de la CFE no contestaron las demandas. En 184 no se realizó ninguna acción para impugnar las sentencias contra la CFE. Y bueno, aquí está la red, el modus operandi, y vemos que obviamente aquí hubo muchos que se llevaron una buena mochada. Tú, experta en corrupción, ¿qué hacemos, doctora? ¿Nos podemos resignar a decir, bueno, pues es el poder corruptor del dinero y ni modo? ¿Van a pasar más casos como este siempre y cuando haya una buena cantidad de dinero de por medio? No, claro que no, es lo que trato de explicar. Realmente lo que necesitamos hacer es, en primer lugar, exigirle a la propia Secretaría de la Función Pública, en este caso al licenciado Vega Casillas, pues que empiece verdaderamente de arriba hacia abajo, ¿no? Evidentemente es importante estos datos que está señalando, porque muestran además que estos juicios, ¿no?, que se iniciaron, entiendo, en Sinaloa, empezaron precisamente en el sexenio del presidente Calderón, realmente. Es decir, entiendo que en 2006 eran unos cuantos, ¿no? Incluso no pasaban de una decena, y que se fueron exponencialmente multiplicando. Es decir, ya tenemos que a la fecha más de 2,000 juicios que están siendo mecanismos de extracción de la riqueza a través de estos coyotes, a través de estas corruptelas, de la colusión de jueces con funcionarios corruptos y con empresarios privados que están sacando el desfalco que hoy es millonario, ¿no?, de 1,300 millones de pesos que tú estás señalando, y que es una más de las muchos quebrantos que se le han hecho a esta empresa de la Comisión Federal de Electricidad desde los tiempos de incluso Salinas de Gortari, Cedillo, etcétera. Entonces, realmente yo lo que señalo es que tendríamos que exigirle a la función pública pues una acción. El propio diputado Santiago ha señalado que parece que tiene una acción lenta, ¿no?, como de cámara lenta. O sea, cómo va descubriendo esto en este momento, cuando el principal involucrado de este caso que se está hoy denunciando era un inhabilitado. Es decir, él tenía una inhabilitación por la propia SECODAM ya desde los tiempos en que existía la SECODAM. Entonces yo sí creo que es necesario tener clara una vez más la doble moral del discurso del gobierno actual, ¿no? Es el principal argumento para desaparecer Luz y Fuerza, como tú recuerdas, fue precisamente esto: la ineficacia, la corrupción, las pérdidas cotidianas que supuestamente eran generadas, de acuerdo al presidente Calderón, pues por el sindicato de electricistas, ¿no? Y en general esta empresa de Luz y Fuerza. Pero ahora resulta que esta otra empresa, a la cual se le está asignando la tarea antes desarrollada por Luz y Fuerza, pues es lo mismo, es otro nido de corruptelas, o es incluso peor, porque además está poniendo en juego, digamos, esta riqueza nacional que es importantísima, que es la electricidad, este servicio público, este bien público que es la electricidad, con una vocación privatizadora, ¿no? Tenemos hoy las tarifas más altas a nivel internacional, ¿no? Estamos pagando muchísimo más que en países desarrollados, y encima de todo estamos pagando para que la corrupción siga creciendo. Entonces yo creo que sí es evidente tener claridad de que no es fatal la corrupción, sino es una cuestión de voluntad política, y que si no hay investigación, si no hay sanción, si va a ser la historia de siempre de la simulación y de la impunidad, pues no vamos a llegar a ningún lado.